Muy buenas niños y niñas de todas las edades, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a seguir con nuestro curso de física, con ondas. Me vais a disculpar lo despacio que estoy yendo últimamente con esto, pero bueno, ya sabéis, cosas del trabajo, que estoy de arriba para abajo y pues todo eso, ya sabéis. Bueno, en fin, la cuestión es que habíamos comentado, previamente, las soluciones de la ecuación de onda. Habíamos deducido la ecuación de onda de dos maneras y habíamos hablado de las soluciones aquí. Y ahora vamos a hablar precisamente de la conservación de la energía. Como ya teníamos esta solución, vamos a tirarnos a ver qué es la definición en sí de la energía. Es decir, nosotros tenemos que en un sistema mecánico la energía total que vamos a tener va a ser nuestra energía cinética. A veces se pone T, a veces se pone K, a veces se pone E sub C. Yo suelo poner T por costumbres raras que tenemos pues algunos, pero voy a poner E sub C. Lo he puesto antes simplemente para que no se os vaya la olla si lo veis en algún momento, en algún libro o lo que sea. Y el potencial, o la energía potencial más bien. Bueno, ¿cuál es la definición de cada una de estas? La definición de cada una de estas, E sub C es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Luego ahora hablamos de qué es la velocidad de cada uno y todo eso. Y luego la energía potencial, que va a ser, si no me acuerdo mal, para un oscilador armónico. Es decir, a ver, que claro, que aquí voy un poco a matacaballo y a veces pues las cosas se pasan, se olvidan y demás. Recordad que nosotros tenemos una onda de este pelo. Cada uno de los puntos aquí es como si fuese un oscilador armónico que se va moviendo para arriba y para abajo. Entonces cada punto, nosotros vamos a hablar de un determinado punto de masa m, vamos a suponer algo así, que va a ser esto de aquí, esta masa, está moviéndose para arriba y para abajo como si tuviese una especie de muelle y ya está, ¿vale? No hace falta liarse más con eso. Bueno, pues aquí vamos a considerar que esto es un medio de k por la altura. La altura vamos a llamar psi al cuadrado. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues esto lo que vamos a hacer es... sí, que me falta una cosa por hacer aquí. Esta K de aquí, ya habíamos comentado, creo recordar, que habíamos comentado algo respecto de la K, o igual no, pero en la parte de oscilador armónico sí. En la parte de oscilador armónico, si vais para allá, voy a ver si os dejo aquí el enlace, recordad que habíamos puesto que esto era la masa por omega al cuadrado. Esto es la K. Perdonad la caligrafía, no sé por qué, tengo todo esto en una disposición muy rara y no me sale bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sustituir directamente la K, vamos a tener aquí un medio de la masa por omega al cuadrado por la altura al cuadrado. Esto es la altura, evidentemente, esta parte de aquí, de ese punto X. Cada punto X en un instante t va a tener una cierta altura. La psi sub 0, que veis aquí, recuerdo que era la amplitud, sin más. Vale. Ahora, ¿velocidad de qué? Pues velocidad de este punto. ¿Cómo hallamos la velocidad de esto? Pues derivando, simplemente si esto es la altura, la velocidad a la que cambie, o sea, el ritmo de cambio con respecto del tiempo de esta altura va a ser simplemente lo que llamamos psi punto o la derivada con respecto del tiempo de psi. ¿Por qué pongo psi y no pongo i? Pues para que os vayáis acostumbrando a ver letras cada vez más raras, poco a poco, para cuando lleguéis, por ejemplo, a cuántica, que se utiliza la psi para describir la ecuación de onda, por ejemplo. Bueno, ¿cómo nos va a salir aquí? Esta psi sub 0 es una constante, así que la dejamos como está. Y luego el seno, la derivada del seno es coseno. Así que vamos a quedarnos aquí con la derivada de esto de dentro con respecto de t. Lo único que depende de t es esto, así que omega. Omega por el coseno de lo que tenga dentro. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues sustituir esto, es decir, aquí lo que vamos a tener es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, esto al cuadrado, es decir, psi sub 0 al cuadrado, omega cuadrado, coseno cuadrado de esto. ¿Qué tenemos aquí?
esto de aquí. Esto es esto al cuadrado. Luego vamos a sustituirlo también y vamos a tener... Uy, jolín, ¿cómo se va? Vamos a tener este psi sub 0 al cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado. Vale, y ahora fijaos en una cosa. Sencillita, fácil y para toda la familia. Esto de aquí, que lo voy a poner en este color, por ejemplo, y esto de aquí, que lo voy a poner en el mismo color. Esto de aquí y esto de aquí es lo mismo y lo único que nos queda es el coseno cuadrado y el seno cuadrado del mismo ángulo. Como vamos a tener una suma, lo que voy a tener al final es, a ver, al sumarlo, yo voy a tener que esto que me sale aquí es factor común y voy a poner esto de aquí que es coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Así que, ¿qué me queda que es la energía? Pues me queda que la energía de una onda es exactamente 1/2 de la masa, la frecuencia al cuadrado y la amplitud al cuadrado. Fijaos que, ¿de qué depende esto? Bueno, a ver, varias cosas aquí. La primera, amplitud al cuadrado. Esto era de esperar, era bastante de esperar porque la energía potencial de una onda, perdón, de un oscilador armónico depende de la amplitud al cuadrado. Así que no pasa nada, quiero decir, es algo normal. Que dependa de omega cuadrado también es algo normal porque tenemos esta relación. Es decir, es básicamente casi como la relación de un oscilador armónico con respecto a esto. Vale. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no conocemos la masa de cada uno de los puntos porque puede ser un medio continuo o algo similar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a tener la masa. La masa, ¿a qué va a ser igual? La masa va a ser igual a la densidad del medio por el, digamos, volumen, área o lo que sea, un delta de X, que es simplemente un trocito de esto. Sin más, vamos a sustituirlo aquí y lo que vamos a tener es que la energía va a ser 1/2 Vale, ¿qué es lo que se suele hacer aquí normalmente? Como nosotros no conocemos la masa, lo que vamos a tener es la densidad de energía. Es decir, vamos a hacer una cantidad E, que va a ser la variación de la energía. O sea, bueno, más exactamente esto. Esto es una definición un poco pachanguera, pero para que lo entendáis, es esto. Va la energía total por cada uno de los trocitos pequeñitos que tengo yo aquí del medio en el que se está moviendo, que va a ser, perdón, que me como el 1/2 y eso no está bien. De esto, omega cuadrado, psi 0 cuadrado. Y esto es la densidad de energía. Vale, bueno, pues una vez hemos hallado esto, fijaos en una cosa. Si yo cojo dos cocientes de energía, por ejemplo, que es lo que normalmente vamos a mirar, es decir, lo que vamos a hacer ahora para ver la conservación de la energía es dividir dos cocientes de energía, es decir, yo voy a coger la energía en un punto 1, lo divido por la energía en otro punto 2, esto, si os fijáis, es lo mismo que hacer el cociente de la densidad de energía. Es decir, se conserva la relación porque el delta de X pues nos lo vamos a cepillar al dividir, pues sin más. Ahora, vamos a la parte de conservación de la energía. Bien, bueno, por fin he conseguido hacer el dibujito. Vale, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo unos ejes X, Y. No confundáis la Y con la altura la he puesto como psi o psi sub 0. Y aquí estamos viendo unas distancias, es decir, esto es una onda, un trocito de onda que se propaga, ¿vale? Esta distancia de aquí, esto,
es lo que hemos llamado el delta de X, por ejemplo, aquí también, aunque sea un poco más grande, no importa, esto es una cosa del programa de dibujo. Vale, aquí vamos a llamar a esto distancia R1 y a esto distancia R2. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, vale, ¿qué quiero ver? Quiero ver que la energía se conserva. ¿Qué tiene que cumplirme? La onda para que la energía se conserve en la propagación, porque no puede sacar energía de la nada, simplemente yo emito un pulso y ese pulso, cuando está a esta distancia, tiene una energía y cuando está a otra distancia tiene la misma energía, aunque sea más grande, aunque esté más esparcido. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Vale, pues lo que tiene que cumplir es lo siguiente. Yo voy a tener aquí, digamos, un trocito de energía, vamos a ponerlo así, que voy a llamar diferencial de energía 1. No voy a coger la densidad de energía, voy a coger la energía. Y esto va a ser un medio de un diferencial de masa 1, que va a ser este de aquí, por la frecuencia al cuadrado y la psi sub 0 al cuadrado. Psi 0 o psi 0,1. Vamos a llamarlo, sí, claro. Que si no, la liamos. ¿Por qué? Porque, hombre, tendrá que variar, ¿no? Digo yo que tendrá que variar la amplitud, porque si la amplitud se mantiene a lo largo de todo el movimiento, entonces cada vez tenemos más energía. Ya lo veréis. Y vamos a coger este trozo de aquí también, que va a ser lo mismo, aunque se haga más grande, ya os digo que es, digamos, del mismo tamaño. Y a esto vamos a hacer la misma jugada en diferencial de masa 2 aquí. La frecuencia sí que se va a conservar, ojo, eso es importantísimo. Y luego el psi 0,2 al cuadrado. Bien. A ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues como os dije, vamos a hacer un cociente, pero primero vamos a arreglar un poco estos diferenciales de masa. A ver, el diferencial de masa, ¿a qué me está refiriendo? Por ejemplo, el 1. Estamos hablando de una onda que se propaga de forma esférica, etcétera, 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 en el vacío. Entonces, ¿cómo va a ser esta superficie? Un trozo de superficie de esta onda esférica. Pues va a ser 4 pi por R1 al cuadrado por esta distancia delta de X y por la densidad, que vamos a llamarla ρ o podemos llamarla mu, como queráis. Vamos a llamarla mu simplemente para que no nos confundamos con lo que hemos calculado anteriormente. Vale, esta cantidad, esta sí es interesante. ¿Por qué? Veréis, es esto de aquí. ¿Y qué es esto de aquí? Pues esto de aquí es la distancia que va desde este frente de onda hasta este frente de onda, digámoslo así. Lo que estamos cogiendo es un trocito de la onda. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia en función de términos que nosotros conozcamos? Pues si nos paramos a un rato a pensarlo, y yo os recomiendo que antes de que os dé la solución, os paréis un ratito a pensarlo en términos de cosas que conozcamos entre comillas, es lo siguiente. Delta de X igual a ¿cuánto ha recorrido la onda aquí? Pues ha recorrido la velocidad de la luz por el diferencial de tiempo. Simplemente es esta relación que hemos visto un montón de veces ya en la parte de mecánica para relacionar la velocidad o el tiempo que tarda con la distancia, sin más, la definición de velocidad. Pues en vez de poner aquí este delta de X, ponemos C diferencial de T. Vale, ya te pillo esto ya. Aquí el mu y C. No, da igual ahora mismo si estoy poniendo diferenciales, deltas, creedme, eso es lo de menos. O sea, ahora mismo os importa un pito si estoy poniendo diferenciales o deltas. Vale, vamos a poner aquí esto de aquí, es decir, tanto para esta como para esta podemos sustituir el diferencial de masa y nos va a quedar que el diferencial de energía 1 vale, y aquí vamos a fijarnos en lo siguiente. Si vamos a hacer un cociente, estas dos partes de aquí son exactamente iguales. Perdón, estas dos no. Me tendría que cepillar esto de aquí. Pero fijaos, esto de aquí, voy a quitar ahora el R, ya está.
y esto de aquí son iguales. Así que cuando hagamos el cociente, vamos a tener que esto con esto se nos va a ir, esto con esto se nos va a ir y nos va a quedar que R1 al cuadrado, sí, 0,1 al cuadrado, partido de R2 al cuadrado, sí, 0,2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que nosotros queremos que la energía se conserve y por lo tanto la energía en esta parte 1 de la onda y en esta parte 2 de la onda sea la misma. Por lo tanto, esto nos queda igual a 1. ¿Qué implica esto? Esto implica que el cociente de las amplitudes en la parte 1 de la onda con respecto de la amplitud en la parte 2 de la onda al cuadrado nos va a quedar R2 lo pasamos multiplicando, así que R2 al cuadrado partido de R1 al cuadrado. Como tenemos cuadrados en todos los términos, nos los quitamos y nos queda esto de aquí. Esta es la condición que tiene que cumplir la onda para que la energía se conserve. Vale, y ahora dos cositas. Una, importante, muy importante. ¿Qué pasa en una onda plana? Fijaros que en una onda plana lo que vamos a tener es el límite, digamos, es decir, una onda plana es como si tomásemos radios infinitos para que la onda sea tan amplia, digámoslo así, que el concepto de que sea esférica ya es como absurdo, ¿vale? Es un poco como considerar la Tierra plana cuando estamos haciendo un problema de mecánica. Es decir, nosotros estamos haciendo un problema localmente de una piedra que cae, etcétera, o lo que sea, que hacemos un tiro parabólico y no estamos considerando la esfericidad de la Tierra, simplemente consideramos plana porque es mucho más grande de las distancias que estamos trabajando. Entonces, cuando hacemos esto con ondas, hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Un cociente de dos infinitos que nos van a ser iguales, porque a grandes distancias estos dos infinitos son del mismo orden. Pensadlo un ratito, porque yo entiendo que ahora mismo muchos todavía estaréis bregando un poco con los límites, dadle un par de vueltas, o sea, no os lo traguéis directamente, si lo dice él, pues será verdad, sí, es verdad, pero no porque lo diga yo. Pensadlo un poquito en lo que es la relación entre los diferentes tamaños de infinitos, ¿vale? Es decir, nosotros nos estamos yendo muy lejos, pero nos estamos yendo muy lejos con esta y con esta de allá, o sea que, quiero decir, pensadlo un poquito, son el mismo orden de infinito y por lo tanto se nos van a cepillar. ¿Qué es lo que nos va a quedar eso? Que la psi 0,1 va a ser igual a la psi 0,2 en las ondas planas. Es decir, las ondas planas no pierden energía. Perder no pierden nunca menos que el medio, pero digamos que la energía no, o sea, la amplitud no decrece, voy a ponerlo así. La amplitud no decrece, mejor. Y luego a veces es que a veces uno ya después, cuando lleva tiempo, piensa las cosas de determinada manera y te das cuenta cuando lo explicas de que lo que estás explicando lía más de lo que estás aclarando. Entonces vamos a quedarnos con que la amplitud no decrece. Que además es más correcto. Y luego pasa otra cosa. Y esta es muy interesante y muy bonita. Fijaos en lo siguiente. ¿Cómo cambia mi psi 0,2? Es decir, yo voy a despejar aquí psi 0,2 y la voy a poner todo al otro lado. Es decir, voy a coger, esto va a ser R1, psi 0,1 partido de R2, si no me equivoco. Sí. Vale, ¿qué estamos viendo aquí? Yo parto de aquí. Es decir, yo voy a tomar, digamos que esta va a ser mi, entre comillas, energía inicial, ¿vale? Esto es el representante de mi energía inicial, ¿vale? Porque mi energía va a depender en realidad de esto, porque todo lo demás son constantes y demás. Así que, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo cómo
amplitud decrece con la distancia, es decir, con 1 partido de la distancia, exactamente igual que los potenciales. Es decir, aquí digamos que si veis un poquito del regusto que deja con la similitud entre los potenciales eléctricos y gravitatorios que ya hemos visto, es decir, la amplitud decrece de manera similar a cómo decrece el potencial gravitatorio y el potencial eléctrico con la distancia. ¿Quiere decir esto directamente que los campos electroeléctricos y los campos gravitatorios son ondas? No, no quiere decir eso, ¿vale? O sea, es importante señalarlo. No quiere decir eso, pero las coincidencias en física son pocas en general. Que puede ser una coincidencia perfectamente, ojo, pero quiere decir, ¿merece la pena investigar eso? Bueno, pues a lo mejor con las herramientas que tenemos todavía no, pero si a futuro nos vamos encontrando que hay ondas involucradas en todo el tema de gravitación, en todo el tema de electromagnetismo, igual no nos debería sorprender. Sin más, no es más que eso. Bueno, ¿qué hemos visto entonces? Hemos visto cómo era la energía, haciendo la energía de un oscilador armónico, básicamente, es lo que hemos hecho. Es decir, hemos cogido un trocito de oscilador armónico y hemos deducido la energía. ¿Qué es lo que pasa con las ondas? Que las ondas, como son medios continuos, lo que hemos cogido es decir, bueno, pues vamos a tomar la densidad del medio, vamos a tomar una cantidad que va a ser la densidad de energía, que la tenemos aquí. Como la relación entre la energía, entre dos energías y dos densidades de energía es la misma, hemos aprovechado eso para hablar de la conservación, tomando esto de aquí. Recordad, pensad un poquito lo de los infinitos para ver lo de las ondas planas. Y luego, pues quedaos un poco con la copla de que las ondas, las amplitudes decrecen con el 1 partido de la distancia. Sin más, de momento tampoco hace falta darle muchas más vueltas a eso. Y nos vamos a ver en el siguiente vídeo donde vamos a hablar un poquito de la intensidad de las ondas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.